Hola, Glenn y comunidad. Les quiero contar algo que me pasó hace algunos años, cuando todavía era bastante nuevo en este trabajo, porque a diferencia de muchos camioneros que comparten sus historias y que ya tienen décadas en la carretera, lo mío fue de las primeras experiencias raras que me tocaron y, honestamente, fue algo que me cambió la forma de ver ciertas rutas para siempre. Llevo aproximadamente 5 años trabajando en una empresa de transporte y como muchos de nosotros pasó gran parte de mi vida dentro del camión durmiendo en él. Camarote que muchas veces resulta más cómodo, más cálido y mucho más económico que cualquier cuarto que uno pueda rentar en el camino. La soledad, al menos al principio, la lleve bastante bien gracias a la radiofrecuencia. Porque durante las noches varios compañeros nos conectamos y vamos platicando, contando cosas, manteniéndonos despiertos, acompañándonos, aunque cada uno esté en su ruta. Esa noche en particular yo venía de haber descansado bien en una parada. Había dormido varias horas seguidas, así que no era cansancio lo que traía encima. Y eso es importante para entender lo que pasó después. Iba circulando por una carretera que conecta a Puebla con Córdoba, esa que muchos conocen pero prefieren evitar. Porque es oscura, solitaria, con pocas gasolineras y con desvíos que aparecen en los mapas, pero que ya están viejos o en mal estado. Así que si te equivocas, puedes terminar completamente perdido. Y peor aún si llevas un tráiler. Además, el clima no ayudaba en nada. Llevaban días de lluvias constantes. La humedad era pesada, pegajosa. Y la carretera estaba llena de baches de zonas desgastadas. Lo que hacía que manejar fuera incómodo y peligroso. Para colmo, mi cabina tenía un problema con la calefacción. Así que los vidrios se empañaban todo el tiempo, el parabrisas, las ventanillas laterales, todo. Y yo tenía que ir manejando con una mano mientras con la otra limpiaba con un trapo para poder ver hacia adelante, esquivando pozos, con la lluvia golpeando fuerte contra la carrocería y el sonido constante del agua mezclándose con el del motor. Todo empezó de forma muy simple, casi insignificante. Mientras limpiaba el parabrisas, noté una marca de mano desde adentro, como si alguien hubiera apoyado la palma contra el vidrio y dejado la huella marcada. En ese momento pensé que era suciedad vieja, grasa o algo que había quedado de antes, así que sin pensarlo le pasé el trapo y la borré. Pero apenas lo hice, apareció otra y luego otra más. En cuestión de segundos ya no era una sola, eran varias manos marcadas desde el interior de la cabina. Ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. Esa sensación que te dice que algo no está bien, que no es normal. Aún así, traté de mantener la calma. Abrí un poco la ventanilla, más por instinto que por lógica, como si eso fuera a ayudar en algo. Y repetí una frase que siempre decía mi familia. Cuando había miedo, que Dios estaba conmigo y nadie estaba contra mí. Pero se los digo como lo sentí en ese momento. No había nada que me hiciera sentir protegido. Encendí la radiofrecuencia para hablar con mis compañeros. Necesitaba escuchar una voz conocida. Algo que me sacara de ese momento, pero nadie respondió. Era como si mi señal no saliera. Como si estuviera completamente aislado. Entonces intenté con la radio normal. Buscando música, cualquier cosa que me distrajera. Y por unos segundos logré escuchar una canción, pero enseguida todo se volvió interferencia, ruido, silencio. Según el mapa, más adelante había una gasolinera. Y mi idea era llegar hasta ahí para detenerme, respirar, ver gente, pero el problema fue que la ruta estaba cerrada por reparaciones. Así que tuve que tomar un desvío, una curva larga hacia la derecha que después regresaba a la autopista. Ese tramo estaba en pésimas condiciones, lleno de lodo por la lluvia y los charcos salpicaban con fuerza contra el camión. Para ese momento ya había dejado de limpiar las manos del vidrio porque cada vez que lo hacía aparecían más. Así que preferí ignorarlas o al menos intentarlo. Fue entonces cuando la radio volvió. Pero no como antes. No era música. Tampoco era un locutor, eran voces, dos personas hablando entre sí como si estuvieran teniendo una conversación. Dentro de mi cabina. Subí el volumen intentando entender mejor y poco a poco una de las voces empezó a repetirse con claridad. Una frase que se me quedó grabada hasta hoy. Que tenía que frenar, que tenía que detenerme. Intenté bajar el volumen, incluso apagar la radio, pero las voces seguían ahí. Saliendo de los parlantes, como si no
dependieran del equipo. Al mismo tiempo, empezaron los golpes. Primero suaves, como si fuera granizo. Pero después más fuertes, más marcados. Constantes. Como si algo golpeara desde afuera. Y las manos seguían apareciendo. Cubriendo los vidrios. Tanto del lado del conductor como del acompañante. Retomé la autopista como pude, pero la gasolinera quedaba justo en el tramo. Cerrado, así que no tenía opción. O seguía o me detenía en medio de la nada. Y detenerme no era opción. En medio de todo eso, vi a una persona. Parada al costado de la carretera abajo. La lluvia, completamente quieta, como esperando que alguien la levantara. Nos cruzamos la mirada y no frené. No podía hacerlo. Seguí avanzando con el cuerpo. Completamente tenso, sintiendo el miedo. En todo el cuerpo, hasta que finalmente vi una gomería iluminada en medio de la nada con otro camión estacionado afuera. Frené como pude. Bajé casi corriendo y entré. Los hombres que estaban ahí me vieron y algo cambió en sus caras. Se miraron entre ellos como si ya supieran algo. Me preguntaron de dónde venía y si había tenido problemas. Y. Cuando les dije que sí, salieron conmigo. Sin decir mucho. Y ahí fue cuando lo vi. Todo el tráiler estaba cubierto de manos. Marcadas con barro, manos grandes. Pequeñas como de niños, de adultos de diferentes tamaños, todas arrastradas. Como si hubieran intentado detener el camión mientras yo avanzaba. Uno de ellos me señaló el otro tráiler. Que estaba ahí y tenía exactamente lo mismo. Le pregunté si eso era normal y me dijo que no pasaba siempre. Pero luego me explicó que el tramo en reparación era porque tiempo atrás una caravana de personas había tenido un accidente fuerte cerca de la gasolinera. Y que tal vez lo que yo había visto venía de ahí. No pregunté más, solo pedí un cepillo. Limpiamos el camión entre todos y cuando volví a la carretera ya no hubo manos, ni voces ni golpes. Como si todo hubiera quedado atrás. Pero no fue así. Cuando llegué a casa, después de entregar el servicio, me sentía extraño, incómodo, como si algo se hubiera quedado conmigo. Así que fui directo a bañarme y cuando me miré en el espejo, lo vi. En él. Costado del cuerpo, del lado de la ventanilla. Tenía marcada una mano. No era barro ni suciedad, era como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Y hasta el día de hoy esa marca sigue ahí. Y hay noches en las que cuando vuelvo a pasar por rutas solitarias, todavía siento que no fui el único que salió de ese camino. Continuamos. Hola, Glenn. Espero que puedas leer mi historia. Me llamo Luis y vivo en la Ciudad de México. Soy empleado de una distribuidora donde hacemos viajes bastante extensos, pero hay uno en particular que más allá de la distancia. Muchos de mis compañeros no quieren hacerlo porque hay dos factores que lo complican, sobre todo en la noche. La ruta de la que les hablo es la que llamamos la ruta de la muerte. Y quiero que se queden tranquilos porque no es la típica historia donde se aparece una dama de blanco o algo como La Llorona. Esto es más complicado. Esto es como decimos acá de vida o muerte. La ruta de la muerte va de la Ciudad de México hasta Zacatecas. Son poco más de 600 kilómetros que en tiempo se traducen en unas 8 horas de camino. Podrían pensar que el problema tiene que ver con la soledad, el cansancio o el tiempo al volante, pero no tiene que ver con una particularidad de los camiones. Como saben, entre la cabina y el tráiler hay un espacio, un hueco necesario para que el camión pueda doblar sin chocar. Y ahora imagínense que en medio de la ruta alguien se sube allí. ¿Cómo podrían evitarlo? En esta empresa todos los camiones que hacen esa ruta tienen una lona que cubre ese espacio por los lados y por arriba. Algo que llama mucho la atención si los ves pasar. No puedo decir el nombre de la distribuidora para no meterme en problemas, pero si alguna vez ven un camión con esa lona entre la cabina y el tráiler, entiendan que en ese vehículo ya pasó algo, que ahí ya se subió algo. La leyenda de la ruta de la muerte ya tiene años. No pertenece solo a una ciudad porque sucede justo en medio de esos 600 kilómetros. En ese punto donde el conductor está confiado, pero atento, manejando casi en automático mientras observa quién lo rebasa, quién frena, quién hace señas al costado de la carretera. Esta ruta es conocida por los asaltos. También por los piratas del asfalto que tiran cosas para obligarte a frenar. Pero esto es distinto porque a mitad del camino, cuando todo parece normal, se escucha un golpe seco dentro del tráiler. Al principio uno piensa que algo se soltó, que está rebotando, pero cuando
El sonido se vuelve constante con un ritmo casi igual entre golpe y golpe. Ahí es cuando empiezan los problemas. La primera vez que me pasó hace unos 10 años, me habían dicho que en cuanto escuchara eso debía apagar la radio y prestar atención, porque cuando el golpe se vuelve tan rápido que parece uno solo, el sonido ya no se queda atrás. Se siente como si avanzara. Como si pasara el espacio entre la cabina y el tráiler. Y eso fue exactamente lo que pasó. Después me dijeron que debía trabar las puertas y cerrar las ventanas. Y lo más importante, que no podía frenar. El problema es que cuando ese sonido ya está fuera entre la cabina y el tráiler, se escuchan mangueras, metales. Como si algo se estuviera sujetando ahí. Y uno no puede evitar pensar que es una persona o algo intentando entrar. Yo pregunté por qué no podía frenar. Porque sinceramente no soy creyente. Y. Me dijeron que aunque pareciera alguien intentando subirse, si frenaba la muerte iba a entrar a la cabina. Y una vez que entra no se va nunca más. Y sí. Eso ya había pasado. Cuando empecé a trabajar noté que había 2 camiones nuevos que no se usaban. Así que le pregunté al mecánico qué tenían porque se veían perfectos y solo me dijo que eran cosas de la empresa. Después entendí que esos camiones los habían manejado 2 empleados que frenaron justo cuando escucharon los ruidos en ese hueco. Yo pregunté entonces por qué no les ponían la lona desde el inicio y me dijeron que no, que primero tenía que pasar y después se colocaban unas lonas especiales. Esas lonas estaban, según ellos, curadas con agua bendita y así nada podía meterse en ese espacio. Al principio me dio risa, pero nadie más se rió. Y cuando revisé los camiones, todos tenían la lona, menos el mío, y los 2 que estaban fuera de uso. Así que me guardé la risa y salí e hice el viaje. Esa noche escuché los golpes y recordé la 4ª regla. Además de no frenar, tenía que acelerar. No importaban las multas. La empresa se hacía cargo porque era preferible pagar eso a perder un camión. Entendí que la velocidad servía para atravesar el punto clave de la ruta, el centro, el corazón de todo esto. Si pasabas rápido, la ruta se quedaba con eso y tú no te lo llevabas. Y eso hice. Aceleré. Recuerdo el silencio absoluto en la cabina y los golpes cada vez más cerca. Justo detrás de mi asiento. Como si quisieran romper el metal. Como si algo estuviera intentando entrar. Porque yo no le estaba dando permiso. Nunca vi qué era, pero sentía que quería quitarme el control, que quería ocupar mi lugar. Finalmente llegué a destino sin detenerme, más de 8 horas manejando sin parar y la muerte no entró. Desde entonces el camión sigue siendo él mismo, pero ahora todos tienen esas lonas y además mi jefe mandó a pintar símbolos católicos para reforzar esa protección. Por curiosidad, volví a hablar con él mecánico y me dio el contacto de la mujer que se encargaba de esas lonas, la misma que intentaba recuperarlos camiones donde eso ya había entrado. Fui a verla en mi auto, me atendió bien. No cobraba como tal, pero yo le dejé dinero porque tenía miedo, no por mí, sino por mi familia, porque pensé que sí. Eso no podía entrar en el camión, tal vez intentaría entrar en mi casa. Ella bendijo el auto y también a mí y me dijo algo que no se me olvida. Que cuando uno repele algo durante mucho tiempo, eso busca otras formas de llegar. Esa misma noche soñé que manejaba, no recuerdo qué vehículo, pero escuchaba los mismos golpes. Y de pronto una mano atravesó el metal. Me tomó del cuello, otra mano me agarró del rostro y sentí cómo me jalaban hasta hacerme chocar. Me desperté gritando, empapado en sudor. Mi mujer asustada y mis hijos entrando al cuarto sin entender qué pasaba. Desde ese momento sigo haciendo esa ruta, pero ahora los golpes cuando aparecen ya no pasan del tráiler. Solo les digo algo, si algún día manejan de la Ciudad de México a Zacatecas y escuchan eso, no frenen, aceleren. Porque la leyenda de la ruta de la muerte es real. Continuamos. Cuando comencé a trabajar como trailero, las carreteras largas y vacías me aplastaron de una manera que no esperaba. Yo era una persona que siempre estaba rodeada de amigos y familia, pero este trabajo era todo lo contrario. Así que comencé a levantar autoestopistas. Personas que hacen dedo a un costado de la ruta esperando que alguien los lleve. Era la solución perfecta para mí. Soledad. Y con el tiempo llegué a hacerme amigo de varios de ellos. Amigo es una forma de decir, claro. Ellos me daban compañía y yo los ayudaba a acercarse a su destino. Gracias a eso, mi trabajo era absolutamente perfecto hasta esa noche de noviembre.
Esa noche recordé algo que me decían de chico. Que nunca hablara con extraños y durante toda mi infancia lo cumplí a rajatabla. Pero la vida adulta cambia las reglas. Y te pone en situaciones donde hablar con alguien que no conoces deja de ser una advertencia y se convierte en una necesidad. Sobre todo cuando estás solo la mayor parte del tiempo. Había dejado mi carga en el almacén designado y estaba de regreso al depósito. Una carretera larga en plena oscuridad, sin nada ni nadie alrededor. A las pocas horas de viaje vi a un hombre parado en la banquina con una caja de cartón sellada con cinta y un papel pegado encima que decía el lugar al que iba, como si él mismo fuera un paquete con destinatario. Casualmente me dirigí al mismo lugar al que necesita que lo lleven. En los últimos meses había dejado de levantar gente. Algo en mí había cambiado. Pero algo en ese hombre fue diferente. No sé explicarlo bien y de todas formas. La compañía me vendría bien. Me detuve. Bajé la ventanilla y le pregunté a dónde iba, aunque ya había leído. Él se limitó a señalar el papel y me miró fijo. Algo en ese gesto me inquietó, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Así que le dije que se subiera. Ese fue mi gran error. El hombre se acomodó en el asiento del acompañante. Estaba completamente vestido de negro, con una cadena de plata que salía del bolsillo superior de su abrigo. Dudé un momento. Luego me recompuse y le extendí la mano. La estrechó y lo primero que sentí fue un frío antinatural. Lo miré a la cara. Tendría unos 50 años, barba gris, y unos ojos duros que te ponían en tu lugar sin que dijera una sola palabra. Me aclaré la garganta, me presenté. Y él me devolvió un murmullo áspero que no sonó como ningún hombre que yo haya escuchado antes. Encantado de conocerte, le dije y volví a la carretera, dejando claro para mí mismo que lo mejor era no hablar a menos que él hablara. Primero, no parecía el tipo de hombre al que le querrías decir algo fuera de lugar. A los pocos minutos noté que empezó a apoyar las manos sobre la caja y a presionarla con los dedos como tanteando algo que hubiera adentro. Y de vez en cuando se escuchaba un golpe sordo que venía de adentro de la caja. Como si algo se acomodara solo con él. Movimiento del camión. Al principio me convencí de que era la vibración del camino, pero después el golpe se repitió 2 veces seguidas con un intervalo entre medio y eso no era la ruta. Después de casi una hora, el hombre no había quitado las manos de la caja y, para colmo, me había estado mirando fijamente desde hacía un buen rato, lo que me estaba asustando de verdad. Aunque hice todo lo posible para que no se notara. En otras circunstancias hubiese puesto la radio, pero llevaba una semana rota y todavía no había podido arreglarla. Así que el único sonido en esa cabina era el motor del camión y ese golpe sordo que cada tanto volvía. Traté de romper la tensión como pude y le pregunté qué había en la caja. Me arrepentí en el mismo instante en que lo consulté. Me clavó los ojos con una mirada que cortaba el aire y me respondió con voz ronca que me metiera en mis asuntos. Traté de tomarlo como si fuera una broma, aunque sabía perfectamente que no lo era. Los golpes dentro de la caja se fueron haciendo más frecuentes a medida que avanzábamos. Y en algún momento empezó a escucharse algo diferente. Un sonido húmedo, difícil de describir. Como cuando algo orgánico se mueve dentro de un espacio cerrado. Cuando escuché eso, decidí que ya era suficiente. Orillé el camión a un costado de la carretera. Respiré hondo y le pregunté de nuevo por el contenido. Y de nuevo, con la misma voz, me dijo que me metiera en mi vida. Asentí. Le dije que teníamos un pinchazo en el neumático trasero. Y le pedí si podía revisarlo mientras yo buscaba el kit de reparación. Me miró con una expresión de odio puro. Luego se bajó y dio la vuelta hacia la parte trasera del tráiler. Sin pensarlo 2 veces, pisé el acelerador y me fui en línea recta. Al mirar por el retrovisor, lo vi ahí, parado, inmóvil, mirándome con algo que parecía una sonrisa estirada de un lado a otro del rostro. Y aunque no puedo estar seguro de lo que vi, juro que sus manos estaban cubiertas de sangre. Todavía veo esa imagen cada vez que cierro los ojos. Llegué al depósito intentando convencerme de que todo había terminado, que lo había dejado atrás y ya estaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado la caja. Estaba en el suelo del lado del acompañante donde él la había dejado. No pude evitarlo. La abrí y desearía con toda mi alma no haberlo hecho. Dentro había objetos metálicos que no dejaban lugar a dudas sobre su
Propósito. Cuchillos, hojas de afeitar, esposas. Todo mezclado y todo manchado de sangre. En el fondo, debajo de todo eso, había un trapo húmedo con un olor que todavía no puedo quitarme de la cabeza. Un olor dulzón y pesado que cualquiera que haya estado cerca de algo muerto reconoce de inmediato. No fui a la policía esa noche porque pensé en mis huellas sobre la caja y en lo mal que me podía salir eso, así que la llevé a casa para revisarla con más calma. En el fondo debajo del trapo, encontré 3 fotografías. Una de mi camión, una de la patente. Y una mía subiendo al camión como si alguien hubiera estado documentando cada parte. Casi no dormí, pero al final el cansancio pudo más y conseguí unas pocas horas. A la mañana siguiente tomé la decisión de ir a la policía sin importar las consecuencias. Porque guardar eso era peor. Ahora la policía está investigando el caso. Yo ya he aprendido que es mejor la soledad a la curiosidad. Continuamos. Hola, Glenn. Llevo unos 15 años manejando. Y desde el primer día supe que era lo mío. Trabajo de forma independiente y casi siempre viajo solo, así que ya estoy acostumbrado a la ruta, a los horarios raros y a pasar horas con él. Motor y mis pensamientos. Pero lo que me pasó hace poco, en 2024. Todavía no lo termino de entender. Ese viaje salía desde un distribuidor en Chiapas y por trabajos nocturnos en la carretera. Tuve que desviarme por un camino alternativo que ni siquiera aparecía bien en el mapa, así que terminé metido en una ruta que no conocía. Cerca de las 11 de la noche con lo único que me acompañaba siendo un termo de café que había comprado en el último parador, donde frené antes de seguir. Todo iba relativamente normal hasta que, faltando unos 20 km para la próxima ciudad, el tablero empezó a fallar. Primero fue un parpadeo leve y después se apagó todo por completo durante unos segundos. La pantalla, las luces, incluso los faros. Y en ese momento entendí que estaba completamente solo, porque en esa oscuridad no había absolutamente nada más que mi camión. Por suerte, todo volvió, aunque no de forma estable, porque siguió pasando varias veces más mientras avanzaba. La cosa se puso peor cuando subí a una lomada y los faros directamente dejaron de iluminar como si se hubieran quedado sin energía. Apenas veía unos metros por delante. Y justo al llegar a la parte más alta se encendieron de golpe, pero iluminaban más de lo normal, como si la intensidad no fuera la misma de siempre. Eso ya me inquietó de verdad, así que decidí frenar en una banquina para revisar. Bajé, miré todo por fuera. No encontré nada raro, pero cuando intenté volver a arrancar el camión, no respondió. El motor no hacía nada y ahí sí me cayó la ficha de que estaba varado en medio de la nada, sin señal en el celular y sin haber visto un solo vehículo en toda esa ruta. Así que no me quedó otra que esperar a que alguien pasara. Salí a estirar las piernas, alumbré con la linterna y vi una especie de montículo del otro lado del camino. No era gran cosa, pero en ese silencio total cualquier cosa llamaba la atención. Y justo cuando pensé en acercarme, vi a lo lejos unas luces que se aproximaban. El típico brillo de un vehículo. Así que sentí un alivio enorme. Hasta que pasó algo que me heló la sangre. De repente, todos los sonidos del ambiente desaparecieron. Fue un silencio absoluto, como si alguien hubiera apagado el mundo. Y las luces que venían por la carretera dejaron de avanzar y comenzaron a elevarse lentamente hacia el cielo. En ese momento, el cuerpo me reaccionó. Solo sentí un vacío en el estómago. Y el miedo más puro que había tenido en años. Bajé la mirada tratando de entender qué estaba pasando y fue ahí cuando vi a un costado una cabina de camión vieja. Me acerqué. Con cuidado. Era antigua. La pintura estaba descascarada y parecía fuera del lugar como si no perteneciera a ese sitio. Mientras la rodeaba, el sonido del ambiente volvió de golpe, como una ola que me cayó encima. Grillos, viento, todo al mismo tiempo. Entonces vi una sombra moverse muy rápido detrás de un arbusto. De un lado al otro. Le grité por reflejo y di un par de pasos, pero me frené porque algo en mí me decía que no debía alejarme más de mi camión. Así que en lugar de seguirla, retrocedí y me metí otra vez en la cabina para encerrarme. Desde ahí me quedé mirando, tratando de ver si alguien salía, pero no había nadie. La sensación era clara. Alguien me estaba mirando. No lo veía, pero lo sentía. Y no era sugestión, era esa incomodidad.
que no se puede explicar. Así que me recosté en el asiento, intentando quedar fuera de cualquier línea de visión. Me quedé así unos minutos hasta que el cansancio me obligó a incorporarme de nuevo. Pensé en grabar con el celular. Apunté hacia donde había visto la cabina. Abandonada. Y ya no estaba. No había nada, ni siquiera un pequeño rastro. En ese momento me mareé. No sabía si había sido el cansancio, el miedo o algo más, pero justo ahí las luces del camión volvieron a encenderse. Solas. Primero las de posición y después los faros. Intenté arrancar y esta vez el motor respondió. Así que no lo dudé. Puse primera y me fui de ahí lo más rápido que pude. Más adelante, ya en camino, intenté calmarme con un poco de café, aunque no podía sacarme de la cabeza que hubiera pasado si me metía en esa cabina, sí. Realmente había estado ahí o si todo había sido otra cosa. Y como si la noche todavía no hubiera terminado. Vi a lo lejos una luz al costado de la ruta. Esta vez era un hombre con el celular en la mano haciendo señas para que alguien lo llevara. No frené para que se subiera al camión. Seguí de largo. Cuando llegué a la ciudad, descargué y me acosté en el camarote tratando de procesar todo. Y al día siguiente fui a una estación de policía para comentarlo que había visto. Les hablé de la cabina abandonada. De un lugar, del camino que no figuraba en los mapas. El oficial me escuchó, me preguntó detalles y después me dijo algo que me dejó pensando. Me preguntó si había consumido algo, si había tomado alguna sustancia. Le dije que no, que lo único había sido café del parador y entonces se sonrió de una forma rara y me dijo que más allá de lo que yo hubiera visto, evitara parar ahí. De nuevo, porque ya habían tenido denuncias de gente a la que le ponían algo en el café. Le agradecí y me fui. Y hasta hoy no sé qué fue peor, si lo que vi en la ruta o la posibilidad de que todo haya sido real. Continuamos. Hola, Len. Te voy a contar algo que me pasó y que hasta el día de hoy no puedo sacarme de la cabeza. Sobre todo porque nunca había tenido un problema así en todos los años que llevo manejando. Una parte positiva de tener un camión propio es que uno lo puede decorar como quiere. Y si han viajado por autopistas o rutas, seguro han visto de todo, desde luces de colores por todos lados, pantallas o incluso parabrisas con monitores y dibujos que se mueven en pantalla. Pero los más antiguos como yo preferimos la aerografía en la chapa de la cabina, darle un estilo propio que diga algo de quien va manejando. En mi caso, soy una persona cristiana y vengo de una familia muy creyente. Así que mi camión tenía la cara de Cristo, una cruz y la imagen de la Virgen María. Todo bien trabajado. La mayoría de las veces la gente veía el camión y se persignaba. Es algo muy interesante de ver y algo que para mí era importante. Nunca me había causado ningún problema. Hasta esa noche. Iba de camino desde el norte de México hacia Estados Unidos y antes de seguir, decidí detenerme en una parada de descanso donde había un bar. Quería comer algo, tomar una cerveza y recargar energía. Bajé, pedí una hamburguesa, me serví un par de cervezas y mientras estaba terminando la segunda, un hombre que trabajaba ahí se me acercó y me preguntó ¿hacia dónde iba? Le dije que al norte y en ese momento se quedó mirándome fijo. Se aclaró la garganta y me dijo que iba a tener problemas si tomaba esa ruta. Le pregunté por qué, pensando que era una de esas historias que siempre circulan en los pueblos. Pero él insistió en que no era buena idea, sobre todo por las pinturas que llevaba en la cabina. Me dijo que en esa zona no veían con buenos ojos ese tipo de imágenes. La verdad no le di importancia. Ya sabes cómo es esto. Uno quiere cumplir, cobrar y seguir, no meterse en creencias ajenas ni problemas que no le corresponden. Así que terminé de cenar, me subí al camión y seguí mi camino. A medida que avanzaba, ya en las afueras de la ciudad que él me había mencionado, empecé a ver algo raro. Cada ciertos kilómetros había construcciones hechas con ladrillos sin revocar, como pequeños altares. Y dentro de ellos había figuras. Al principio pensé que eran sombras. Pero cuando bajé la velocidad me di cuenta de que eran estatuas. Parecían mujeres con túnicas oscuras, con una especie de capucha. No eran figuras religiosas comunes, eran más bien como una versión oscura de algo que no terminé de entender. En varios de estos lugares había velas encendidas, iluminando apenas la carretera y en medio de esa oscuridad esas luces parecían guiar el camino. Seguí manejando hasta llegar a la
Ciudad. Ya era madrugada. Todo estaba cerrado. Lo único que destacaba era una estación de servicio con luces verdes y rojas. Pero antes de salir de allí me encontré con un corte en la carretera como un peaje improvisado. De esos que uno sabe que pueden ser peligrosos. Frené porque no vi armas, pero apenas me detuve, uno de ellos se colgó del espejo del conductor y me pidió que bajara la ventanilla. Empezó a decirme que los cristianos no podían pasar por ahí, que mis creencias no eran bienvenidas, que no importaba cuánto dinero ofreciera, no me iban a dejar pasar. Cuando se acercó más, vi que tenía tatuada una especie de virgen oscura con una túnica negra. Y no era el único, había otros más alrededor. Todos con símbolos parecidos. Y en ese momento entendí que lo que había visto en la carretera no era casualidad. Intenté mantener la calma, incluso pensé en grabar con el teléfono. Pero antes de hacer nada, otro hombre apareció con un garrote y sin decir mucho, me golpeó en la cara. Perdí el conocimiento unos segundos y cuando reaccioné vi por los espejos que ya eran varios. Estaban rodeando el camión y empezaron a rayar, a pintar, a tachar todas las imágenes que llevaba en la cabina. Ahí no había mucho que pensar. Sabía que si me bajaban no la iba a contar, pero sí me quedaba tampoco. Así que metí primera y aceleré. Me llevé por delante uno de los autos que intentaba cerrarme el paso y no paré en toda la noche hasta llegar a mi ciudad. A la mañana siguiente, mientras manejaba por la avenida principal, la gente me miraba raro. Yo pensé que era por las pintadas. Pero antes de llegar a casa, una patrulla me hizo señas para que me detuviera. El oficial se acercó y me preguntó si había tenido problemas. Le dije que sí y entonces me dijo algo que no entendí en ese momento, que no podía circular con lo que llevaba arriba. Me pidió que bajara. Y cuando lo hice lo entendí todo. Arriba del tráiler, además de haberme vandalizado el camión, habían colocado 3 estatuas de esas figuras oscuras. Como si quisieran que yo las transportara. Como si mi camión se hubiera convertido en algo más. Le expliqué al oficial que no sabía cómo habían llegado ahí, que me habían atacado y por suerte me creyó. Me dijo que las bajáramos y las tiráramos en un contenedor que había cerca. Subimos entre los dos porque pesaban bastante y cuando las dejamos caer se rompieron. Adentro tenían un líquido rojo espeso que parecía sangre. El oficial me dijo que en esos casos lo mejor era no hacer más preguntas. Mantener la calma y no volver a ese lugar. Y eso hice. Me subí al camión, regresé a casa y me fui a dormir. Pero desde ese día entendí algo. Hay rutas en las que no importa cuánto manejar experiencia tengas.